Vamos a empezar ahora con lo que es el capítulo de cirugía. Primero vamos a tocar la parte introductoria, digamos, que es el manejo pre y posoperatorio en los pacientes quirúrgicos. El manejo pre y posoperatorio de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía se va a dividir en varias fases. La primera fase es el cuidado preoperatorio. La segunda, la misma cirugía, ¿no? La anestesia, la operación, los cuidados de en el intraoperatorio. Y finalmente el cuidado posoperatorio. Entonces, el cuidado preoperatorio, el manejo preoperatorio del paciente se basa en el diagnóstico. Nosotros identificamos a un paciente que tiene el diagnóstico de patología quirúrgica. Ejemplo, una apendicitis, una hernia, un quiste diatídico pulmonar, un aneurisma cerebral, etc. Entonces, y se identifica ese paciente con un diagnóstico que amerita tratamiento quirúrgico. Entonces, ese paciente tenemos que manejarlo y tenemos que llevarlo a la mejor condición posible para que sea sometido a una intervención quirúrgica. Y en base a este plan que hacemos, nosotros vamos a preparar a este paciente. La valoración preoperatoria consiste en identificar el diagnóstico y realizar el plan quirúrgico, a qué va a ser sometido el paciente. Por ejemplo, en el caso de una hernia, diagnosticamos a un paciente con hernia y veremos de acuerdo a cuán grande es la hernia, si es recidivada o no es recidivada, en dónde está ubicada, qué tipo de tratamiento va a ser, será con malla o sin malla, será tratamiento laparoscópico o cirugía convencional. A eso se llama o a eso se refiere la valoración preoperatoria. Y finalmente, sabiendo qué vamos a hacer con el paciente, tenemos que prepararlo, ¿no? Para llevarlo a la mejor condición posible, para diagnosticar enfermedades ocultas y que no nos sorprenda durante o en el posoperatorio. Muy bien, todo paciente que es sometido a una intervención quirúrgica va a ser sometido indefectiblemente a un trauma o a un estrés. La respuesta metabólica que se da en estos pacientes es idéntica a la que se tuviera en un paciente politraumatizado, en un paciente con un SIRS, o sea, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa, ¿no? Hay una respuesta común que se llama la respuesta metabólica al estrés o a la agresión. Todos tenemos un equilibrio en el cual o con el cual vivimos normalmente, ¿no? A eso se llama homeostasis. Este equilibrio se rompe en el caso explícito del que estamos hablando o mediante una cirugía, que es en realidad un trauma. También se puede romper mediante un estrés, ¿no? Sea metabólico, sea infeccioso, o un trauma, o sea, traumatismos múltiples, un paciente politraumatizado. Entonces, la cirugía va a ser un factor que va a desencadenar un desequilibrio en esta homeostasis. El organismo, de por sí, va a tratar de mantener ese equilibrio y va a generar una respuesta, que es la respuesta a la agresión, en este caso a la agresión quirúrgica. Esa respuesta a la agresión quirúrgica va a ser o va a estar identificada como respuestas metabólicas, hormonales y hemodinámicas, ¿no? Se van a liberar sustancias, le van a liberar hormonas que finalmente van a traducirse en el equilibrio hemodinámico, ¿no? Van a retener sodio, agua, van a aumentar la glucosa o va a aumentar la glucosa plasmática para tener más sustrato en los órganos diana. Va a haber fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción para preservar también los órganos blancos. A eso se le llama la respuesta a la agresión. Todo trauma o todo estrés o toda cirugía va a producir una respuesta típica. La respuesta típica a la agresión o al estrés quirúrgico tiene una curva, ¿no? Como está graficada acá, ¿no? La cual se va a dividir en dos fases. La primera fase es la fase EP, ¿no? O fase inicial, o se llama también de sufrimiento celular, ¿no? La primera fase, cuando el paciente es sometido al trauma quirúrgico, al traumatismo, o a la infección severa, etc.
Esta fase se va a caracterizar porque va a haber una disminución de la oxigenación de los tejidos. Básicamente es eso, ¿no? Hay una disminución de la oxigenación, lo que va a conllevar a muchas consecuencias. Por ejemplo, la disminución de la oxigenación a los tejidos va a hacer que se genere más ácido láctico, va a hacer que haya hipoxemia a nivel tisular. Normalmente esta fase va a durar algunas horas. Pasada esa fase, entramos al segundo periodo, a la segunda fase, que es la fase de flujo, o fase secundaria se llama. Esta se divide en dos partes. La primera parte, donde el metabolismo va en ascenso, es el catabolismo, y posteriormente vamos a ingresar al anabolismo. Esta fase va a durar más tiempo. ¿Okay? Entonces, como respuesta a la fase aguda, vamos a tener la primera fase, que es la fase de catabolismo, donde va a haber un aumento del metabolismo celular para tratar de compensar el déficit que hubo anteriormente. Y cuando más o menos ya se tiene compensado, va a empezar la regeneración de los tejidos, la regeneración tisular. Ese hipermetabolismo va a empezar a disminuir y esto va a llevar finalmente a volver a conseguir la homeostasis. Entonces, esa fase es la segunda fase en el periodo del anabolismo. Normalmente dura días a semanas, ¿okay? Hasta la recuperación total. Toda cirugía conlleva a esta curva, ¿okay? E indefectiblemente va a producir, así sea mínima, una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía pequeña, va a producir estrés y va a producir un trauma. Entonces, este estrés al que es sometido el paciente va a producir respuestas, como habíamos dicho, ¿no? Una de esas respuestas es la respuesta neuroendocrina. Como dice acá, los ejes principales en base a los cuales se genera la respuesta neuroendocrina a las lesiones son dos. Uno es el sistema nervioso autónomo, ¿okay? O sea, el sistema nervioso capta las alteraciones que se dan a nivel corporal y va a enviar señales al cerebro, el cual va a desencadenar una respuesta hormonal. Y otro es el sistema hormonal mismo, ¿no? Mediante el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Vamos a desarrollar un poco de esto. Ahora, hay estímulos que van a desencadenar, van a ser el gatillo, ¿no es cierto? Digamos, la gota que va a producir que se derrame el vaso y se altere el equilibrio. El principal estímulo, esto deben de recordar, han preguntado más de una vez en los exámenes, para la respuesta neuroendocrina frente al estrés quirúrgico es el cambio en el volumen circulante. ¿Okay? No solamente, ojo, al estrés quirúrgico, también al estrés infeccioso, un paciente con sepsis, por ejemplo, al estrés traumático, un paciente politraumatizado. La disminución del volumen efectivo circulante va a ser la principal respuesta que va a generar, el principal estímulo que va a generar esta respuesta neuroendocrina. Además, va a haber el dolor, emociones también, el estrés mental, estimulación de algunos quimiorreceptores cuando hay una desviación del metabolismo hacia la acidosis, algunas alteraciones en los sustratos, ¿no? Disminución de algunos electrolitos, del bicarbonato, de la glucosa, etcétera, van a producir también esta respuesta neuroendocrina. Pero lo principal son los cambios del volumen circulante, ¿ok? Eso es básico, no se vayan a olvidar de esa característica. Ahora, la intensidad de la respuesta al estrés, la intensidad como el paciente va a responder a la cirugía, va a depender o va a variar de un paciente a otro y va a ser modificado por algunos factores como la edad, los extremos de la vida, los ancianos y los niños pequeños, ¿no? Los lactantes, los recién nacidos. La respuesta que generan al estrés o frente a una cirugía no es la misma que de un adulto sano.
Una enfermedad preexistente también va a alterar esta respuesta neuroendocrina. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con hipotiroidismo, pacientes que tienen inmunosupresión de alguna causa, cáncer, tratamiento con corticoides, quimioterapia, radioterapia, etcétera, van a presentar una respuesta alterada, normalmente de menor magnitud. El uso de medicamentos, ¿no? Los corticoides, los quimioterápicos, los principales que van a producir un cambio en la intensidad de la respuesta inflamatoria. Interrupción de farmacoterapia previa. Por ejemplo, hay pacientes como los hipertiroideos, ¿no es cierto?, que tienen que tomar sus medicamentos para disminuir el metabolismo. Muchas veces se interrumpe esta ingestión, esta administración de medicamentos, debido a que van a ser sometidos a alguna cirugía, sufren un trauma severo, por ejemplo, tienen un TEC, no pueden ingerir los medicamentos, tienen una obstrucción intestinal, están en nada por vía oral por varios días y los medicamentos que van tomando se suspenden. ¿Okay? Eso va a generar también alteración en la respuesta neuroendocrina. Y el consumo de algunas drogas y alcohol, pues, ¿no? También tiene que ver mucho, o tiene que ver con la alteración de la respuesta. Entonces, la agresión quirúrgica va a producir una estimulación del sistema simpático. Esta estimulación del sistema simpático va a producir un aumento de la adrenalina, noradrenalina, de la dopamina, un aumento del glucagón y va a producir una disminución de la insulina. Si se dan cuenta, la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, más adelante vamos a ver en la cascada cómo interviene el cortisol también, son hormonas que se van a oponer a la acción de la insulina. ¿Okay? Ese dato es muy importante. Las hormonas que se oponen a la acción de la insulina se les llama las hormonas contrarreguladoras. Y estas hormonas contrarreguladoras son las que están elevadas cuando existe un estrés o un trauma quirúrgico. La noradrenalina y la dopamina son las principales sustancias que van a estimular el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Por consiguiente, van a producir el aumento de la hormona liberadora de la corticotropina, ¿okay? La CRH. Asociado a esto va a haber un aumento de la ADH, que es la hormona antidiurética, la GH, aumento de la prolactina y de las beta-endorfinas. La ADH, si bien es cierto, no tiene efecto metabólico, no es activa metabólicamente, pero sí tiene que ver con la retención de líquidos. ¿Okay? Ante la disminución del volumen efectivo circulante es útil la ADH porque va a ahorrar líquido. La GH se va a encontrar elevada en pacientes que tienen estrés, pero básicamente su producción es porque químicamente y en la zona de producción estas hormonas comparten muchas características y por esa razón cuando se libera una puede haber liberación de la otra y al haber una estimulación tan grande de este eje hipotálamo hipoficiario también se va a aumentar la GH, al igual que la prolactina. Entonces, ustedes saben que la CRH va a aumentar la ACTH, ¿ok? La hormona corticotropa. Esta va a actuar sobre la suprarrenal y va a aumentar el cortisol. El cortisol, como saben, va a oponerse también a la insulina, ¿no? Va a aumentar la glucosa en sangre. A su vez, este cortisol, cuando esté elevado, va a producir un feedback negativo para iniciar el descenso del factor liberador de la corticotropa, ¿no? Y va a empezar a estabilizar el cuadro. Paralelamente se va a estimular otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Con la intención de producir ahorro y de elevar la presión, ahorro de líquido y elevar la presión, ¿no? La aldosterona va a jalar sodio y va a jalar líquido y va a aumentar el volumen efectivo circulante. Al haber una vasoconstricción va a aumentar también la presión arterial. Entonces, todo este sistema va a producir o va a ser producido por la agresión quirúrgica. De todo esto, ¿qué cosa deben recordar? Las hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué se producen y cuáles son? La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina,
el glucagón y el cortisol, que son los más importantes. No se olviden también que la GH y la ADH van a estar aumentadas cuando el paciente es sometido a una cirugía o es sometido a un estrés. Muy bien, entonces hablando de eso, son las hormonas contrarreguladoras, como habíamos dicho, ¿no? Se oponen a los efectos de la insulina. Esa es la característica de estas hormonas. Entonces, finalmente, al oponerse a la acción de la insulina, ¿qué cosa van a hacer? Van a incrementar la producción hepática de glucosa. Van a antagonizar las funciones metabólicas de la insulina específicamente. Con ello, con esas dos acciones, van a aumentar la glucosa y evitar la hipoglicemia. ¿Ok? Y eso va a llevar a que el cuerpo tenga sustrato, los órganos diana, o sea, cerebro, corazón, riñón, tengan glucosa para poder seguir funcionando, a pesar que hay una hipoperfusión celular, a pesar que podría haber hipoxemia. ¿Ok? Entonces el cuerpo se encarga de aumentar temporalmente la glucosa. Por eso es que van a ver ustedes en pacientes que tienen un estrés, están con un abdomen agudo quirúrgico, son politraumatizados, tienen un trauma cráneoencefálico severo, les toman los exámenes y generalmente la glucosa la van a encontrar elevada, ¿no? Se debe al estrés, debido a la liberación de estas hormonas, ¿no? Las contrarreguladoras. Muy bien, entonces vamos a empezar a contestar algunas preguntas que tenemos ahí. La primera dice, ¿no? ¿Qué hormona está inhibida durante la fase metabólica en un paciente con traumatismo múltiple severo? Dice, ¿no? Lo mismo que decir que es sometido a una cirugía mayor, ¿no? La ACTH, la insulina, la aldosterona, la ADH o el glucagón. ¿Cuál será? La ACTH sabemos que está elevada, ¿no es cierto? Porque se estimula el eje hipotálamo hipoficiario. Finalmente, la aldosterona también va a estar estimulada, ¿no? Está en relación con esta. Debido a la liberación de ACTH también va a haber un aumento de la ADH. El glucagón, debido a estimulación simpática, también se va a elevar. No se olviden que las contrarreguladoras, o sea, las hormonas que están elevadas en la agresión, se oponen a la insulina. Por ende, esta hormona es la que está disminuida o inhibida durante la fase metabólica. Muy bien, la pregunta 2 dice, respecto a la respuesta al estrés quirúrgico, la fase que se caracteriza por hipoperfusión de tejidos, disminución del metabolismo y de la presión arterial, es denominada fase de flujo, fase anabólica, fase EP, fase catabólica o fase compensatoria. ¿Cuál será? ¿No? Hipoperfusión de tejidos, disminución del metabolismo y de la presión arterial. O sea, inmediatamente cuando sufre la agresión se genera esta fase, ¿no? Hay hipoperfusión, disminución del metabolismo y de la presión arterial, ¿no? La fase EP, ¿no es cierto? O de agresión tisular. Muy bien, la siguiente pregunta dice, frente al estado de estrés, el organismo reacciona liberando diversas hormonas. De las que se citan, indique cuál no es metabólicamente activa. Esto fue pregunta de residentado también. Cortisol, glucagón, adrenalina, ADH o noradrenalina. ¿Cuál diríamos? ¿El cortisol será metabólicamente activo o no? Sí, ¿no es cierto? El cortisol tiene efectos sobre la glucosa, por ejemplo, ¿no? El glucagón lo mismo. La adrenalina y la noradrenalina tienen efectos metabólicos, ¿ok? No solamente sobre las hormonas, sobre los vasos, tienen efectos sobre el corazón, son inotrópicos positivos, vasmotrópicos positivos, cronotrópicos positivos, o sea, van a afectar metabólicamente al organismo. La que no tiene acción metabólica es la ADH, pero sí genera ahorro de agua, ¿no es cierto? Es la hormona antidiurética. Muy bien, la pregunta 4 dice, de los estímulos que desencadenan la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica, se considera que los más importantes son la alteración del volumen circulante y el dolor, la fiebre y la sepsis, la alteración de la concentración de oxígeno, anhídrido carbónico e hidrogeniones en la sangre y tejidos,
el aumento del potasio y de la urea a nivel local, la alteración de la disponibilidad de sustratos. ¿Cuál será? ¿Cuál habíamos dicho que era el principal estímulo para generar la respuesta metabólica? La alteración del volumen circulante, ¿no es cierto? Y el dolor también es importante, pero principalmente la alteración del volumen efectivo circulante. ¿Ok? También fue pregunta de residencia, ¿ya? Ojo. Muy bien, la pregunta 5 dice, durante el estrés, uno de los objetivos de la liberación hormonal que se produce es el aumento de las concentraciones de glucosa, ¿cierto? ¿No es cierto? Por las hormonas contrarreguladoras, con la finalidad fundamental de, ¿no? ¿Para qué se liberan estas hormonas? ¿Para qué el cuerpo quiere producir un aumento de las concentraciones de glucosa? Para aportar sustrato para la función muscular, proporcionar energía para la función de órganos y tejidos especializados, disminuir el consumo de proteínas, para incrementar la diuresis osmótica o incrementar las reservas de glucosa del hígado. ¿Para qué creen que es? La B, ¿no es cierto? Proporcionar energía para la función de órganos y tejidos especializados. O sea, corazón, cerebro, riñón especialmente, ¿no? Esos son los órganos que el cuerpo trata de conservar cuando es sometido a una agresión, ¿no? O a un estrés. Muy bien. Entonces sabemos que este paciente quirúrgico, ¿no? Con una patología que amerita una cirugía va a ser sometido a una operación. Entonces, como habíamos dicho, este paciente va a sufrir todos estos cambios que hemos mencionado, a grosso modo. Si el paciente no está estabilizado, no está compensado, no va a soportar esta alteración en su metabolismo y puede generar complicaciones, ¿no? Severas, muerte, infartos, etcétera. Entonces, para eso se hace la evaluación prequirúrgica. La evaluación prequirúrgica es imprescindible en todo paciente, sea que vaya a ser sometido a cirugía electiva o cirugía de emergencia, y sea cual sea la situación o el tipo de cirugía al que va a ser sometido. Siempre se debe hacer una evaluación prequirúrgica. La evaluación preoperatoria va a consistir o va a ir dirigida, el objetivo fundamental es identificar factores de riesgo potenciales en los pacientes, los cuales pueden generar daño durante o después de la cirugía, ¿no? Y para generar o para hacer un orden, normalmente se los va a agrupar en factores de riesgo respiratorios, de la coagulación, cardiovasculares, hepáticos, renales, etcétera, ¿no? Como están mencionados acá. La mejor forma de identificar patología oculta, eso han preguntado antes en un examen de residentado, es hacer una buena anamnesis y un buen examen físico, o sea, una buena historia clínica, ¿ok? Es muy difícil que un paciente a los cuales o al cual usted agarra y le pregunta sobre patologías, antecedentes de enfermedades, aparentemente está sano, le hacen un examen físico, no le encuentran ninguna alteración, después en los exámenes auxiliares puedan encontrar alguna enfermedad oculta, ¿no? Por ejemplo, un paciente joven, no es diabético, no tiene antecedentes de cirugía previa, no ha sido transfundido, no es hipertenso, no tiene antecedentes familiares de diabetes, de asma. Ustedes hacen la evaluación, lo ocultan, no le encuentran ni taquicardia, ni arritmias, tiene buena ventilación, no le encuentran ninguna otra alteración aparente. Es muy difícil que encuentren alguna enfermedad oculta, ¿ok? Entonces, la historia clínica con la anamnesis y un examen físico completo es la mejor forma de identificar enfermedades ocultas en el preoperatorio. Aparte del examen físico y de una buena anamnesis, se tiene que hacer los estudios preoperatorios, ¿ok? Entonces, dentro de los estudios preoperatorios está el riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico va a ser, digamos, solicitado
a la mayoría de los pacientes y se va a basar en el índice cardíaco de Goldman. ¿Qué cosa es esto, no? El índice cardíaco de Goldman es una tabla mediante la cual ustedes van a dar una puntuación de acuerdo a los antecedentes o al examen físico que tenga positivo el paciente. Sumado estos puntajes les va a dar un total, los cuales van a hacer que ustedes clasifiquen a este paciente en clases, ¿no? 1, 2, 3 y 4, o riesgos quirúrgicos, 1, 2, 3, 4. Conforme va aumentando el riesgo quirúrgico, la posibilidad de presentar complicaciones cardíacas graves va aumentando, y la posibilidad de presentar muerte cardíaca durante o después de la cirugía también se va a incrementar. ¿Ok? Ojo, el riesgo quirúrgico, normalmente riesgo quirúrgico cardiovascular le llaman, es un nombre completo y propio, se basa en este índice cardíaco y lo que detecta o lo que va a prever son complicaciones y muerte de origen cardíaco. ¿Ok? De origen cardíaco, básicamente eso. Entonces tiene que ver la edad, antecedentes de infarto, ¿no? Un examen físico completo, un análisis del electrocardiograma, un análisis mediante un AGA o por lo menos una saturación, electrolitos, etcétera, y ver qué tipo de cirugía va a ser sometido. No les van a preguntar en el examen que hay en un riesgo quirúrgico, eso no lo van a hacer, pero por ahí les pueden preguntar qué tipo de riesgo quirúrgico tendrá un paciente que es sometido a una cirugía de emergencia. Eso pueden preguntarles. En otros lados, no acá en el extranjero, han preguntado sobre eso. O sea, por ejemplo, ustedes en el internado seguramente habrán visto que muchos médicos ya agarran y ponen, cuando les piden un riesgo quirúrgico a un paciente, por ejemplo, que va a ser sometido a una apendicectomía, y es joven, no tiene antecedentes, le ponen RQ1. ¿Ok? Entonces vayamos a ver la tabla. Si nosotros tenemos una cirugía de emergencia, se cataloga con 4 puntos, ¿verdad? Entonces, si un paciente es sometido o va a ser sometido a una apendicectomía, por ejemplo, va a tener 4 puntos. Si la cirugía es intraperitoneal, intratorácica o aórtica, va a tener 3 puntos. La apendicectomía es una cirugía intraperitoneal. Ya tendría 3 puntos ahí. 4 más 3 es 7. Por ende, un paciente que es sometido a una cirugía de emergencia es muy difícil que tenga un riesgo quirúrgico 1, especialmente si va a ser en cavidades o abdominal o torácica. ¿Ok? Y eso han preguntado afuera, podrían por ahí preguntarles acá, ¿no? El paciente, el mínimo riesgo que tiene un paciente que va a ser sometido a cirugía de emergencia es el riesgo quirúrgico 2. ¿Ok? En emergencia no hay riesgo quirúrgico 1, ¿no? Por esta razón, porque el puntaje se eleva por ser una cirugía de emergencia. Muy bien, y el riesgo quirúrgico, así como hay cardiovascular, existe el riesgo quirúrgico neumológico, ¿ok? Que no es muy usado, se usa con menos frecuencia, pero en pacientes que tienen antecedente de enfermedades pulmonares crónicas, antecedentes de asma o son fumadores, es imprescindible hacerlo. El riesgo quirúrgico neumológico es parecido al cardiovascular y va desde el 1 hasta el 4. ¿Ok? Se basa en una radiografía de tórax, un estudio de espirometría y el dosaje de gases arteriales muchas veces. Entonces, los principales marcadores para ver que un riesgo quirúrgico neumológico aumente o se incremente son 1, el hábito tabáquico, y 2, el tema de tener enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, ese dato no se olviden, ¿no? El riesgo quirúrgico neumológico va a depender principalmente del hábito tabáquico, o sea, del paciente fume o no, y de la presencia o ausencia de enfermedades pulmonares crónicas. El riesgo 1 es un paciente normal, no tiene antecedentes, ¿no? El riesgo 2 es un fumador crónico o que tenga alguna enfermedad pulmonar crónica, pero que tenga sus exámenes aceptables, no estén alterados. El riesgo 3 es un fumador o algún paciente con enfermedad pulmonar crónica,
pero que tiene pruebas funcionales alteradas. El riesgo 4 son pacientes que tienen enfermedades pulmonares agudas o crónicas activas con mala función pulmonar, ¿no? Con hipoxia, con hipercapnia. Ok, entonces, de esto no se olviden que los determinantes del riesgo quirúrgico neumológico son el hábito tabáquico, que fume o no, y si hay o no presencia de enfermedades pulmonares crónicas. Así como puede haber pacientes que tienen patología respiratoria, patología cardíaca, existen también los pacientes renales. ¿Ok? Normalmente nosotros todos que hemos pasado por cirugía, ustedes que han hecho el internado, seguramente han visto que en los exámenes preoperatorios se pide siempre la urea y la creatinina, ¿verdad? La creatinina es un examen que sirve para identificar riesgo de problemas renales, de insuficiencia renal principalmente, durante o después de la cirugía. No se olviden que los pacientes que son sometidos a cirugía, especialmente a cirugías mayores, van a tener hipoperfusión a nivel de los tejidos. Definitivamente e indefectiblemente va a haber una hipoperfusión renal. Si bien es cierto, es relativa, pero la va a existir. Entonces, la creatinina es un examen que nos sirve mucho para ver cómo está el riñón. Pero el examen o el mejor predictor de complicaciones renales es la depuración de creatinina. ¿Ok? Ojo, no es la creatinina, sino la depuración de creatinina, ¿no? Que tiene esta fórmula, ¿no es cierto? En hombres y en mujeres, ¿no? Varían, ¿no? En mujeres es un tanto menor. Entonces, ese es otro dato que deben de recordar. El mejor predictor de complicaciones renales en el posoperatorio es la depuración de creatinina, ¿no? Que se toma en el preoperatorio. Cuanto menor es esta depuración de creatinina, mayor la posibilidad de tener complicaciones renales, ¿no? En el posoperatorio, especialmente insuficiencia renal.